vamos a hablar del proceso de transformación o el proceso de formación. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Nada, vamos a comenzar en oración. Si me acompañan allá ustedes, amantísimo Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Todo reconocimiento sea a ti, Señor Espíritu Santo de Dios. Sin ti esto no es posible. Nos humillamos delante de ti, Señor, para ser vasos utilizados por ti, Señor. Si tú no depositas tu espíritu en mí, Señor, simplemente soy un vaso vacío. Permite que cada uno de nosotros, Señor, como los que están en las redes sociales, Señor, experimenten un momento tú a tú contigo, Padre Celestial, no con el hombre, Señor. Queremos, incluyéndome a mí, queremos tener un momento de intimidad contigo a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, liberta al cautivo. Espíritu Santo de Dios, sana al que esté enfermo. Espíritu Santo de Dios, llama, Señor, esa vida, Señor, que necesita, Señor, cambiar su rumbo de destrucción, Señor, al camino de la luz. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Él es la vida. Y sin ti no somos nada, Padre Celestial. Solo le damos comienzo, Padre Celestial, a compartir junto a la mesa, Señor. Quizás no estamos en la misma mesa, pero estamos en la mesa celestial, Señor, compartiendo tu pan de vida en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, los bendigo. Gracias por estar todos aquí. Ya hice mis saluditos, quizás saludo más ahorita. Veo que más personas están entrando. Gracias por eso. Compartan el mensaje y prediquemos juntos. No solo yo, por favor. Si ustedes supieran, yo siempre me pongo bien nervioso cuando hago estos live. Que sea Dios en mí y Dios en nosotros con su mensaje. Y hemos hablado en las pasadas semanas, es increíble que ya vamos para 3 meses. 3 meses haciendo estos lives. Espero que sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Y hemos hablado de Cristo. Todo es en Él, por Él y para Él. Y somos justificados porque Él se hizo pecado por nosotros. Es bello el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias es que Él que no sabía de pecado, aquel que nunca pecó, que nunca falló, se hizo pecado por nosotros. Y ahora nosotros podemos estar delante de Dios justos. Que es increíble, ¿verdad? Hemos hablado también de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando hablamos de que las cosas pasadas, que las cosas del pasado pasaron y son nuevas, es en Cristo Jesús que todas las cosas son nuevas. También hemos hablado que el Espíritu de Dios, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, Él no nos deja solos, sino que ahora deposita su Espíritu en nosotros y ahora somos capaces de seguirlo, ahora somos capaces de adorarle, ahora somos capaces de adorarle. Antes estábamos muertos en los delitos y pecados. Un muerto no puede reaccionar a un Dios vivo, es imposible. Y es hermoso la simpleza y la claridad del mensaje de Dios cuando nos llama a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios es un Dios vivo. Y habíamos hablado en la primera semana que cuando Adán y Eva tomaron del fruto de la ciencia del bien y el mal, como Dios dijo, así sucedió. Murieron en el espíritu. Dios es espíritu y ya ellos no podían tener relación con un Dios vivo. Eso es un preámbulo, no había relación. Pues las buenas noticias, hablamos del tabernáculo, hablamos también del arca del pacto, hablamos cómo Jesús en el Evangelio de Juan presenta el tabernáculo a través de la vida de Jesús, que Jesús es el agua, Jesús es la luz, Jesús es la puerta, Jesús es la verdad, Él es la vida. Y todas esas descripciones son descripciones del tabernáculo. Y hoy pues le quiero hablar del proceso de transformación a través de la palabra y dejando unas cosas claras. De la única forma que yo puedo tener una relación con Dios ahora, de la única, o mejor dicho, la mejor forma de tener una relación con Dios que sea viva y eficaz es a través de su palabra. Y muchas veces, si yo me incluyo, yo quiero sustituir la palabra con la adoración. Yo quiero sustituir la palabra
con la oración, yo quiero sustituir la palabra con la ofrenda, yo quiero con las cosas que hago. Y nunca cometas el error de tú sustituir la palabra, porque la palabra es el fundamento de mi relación con Dios. Es básico, suena simple, pero muchas veces sustituimos por muchas cosas que brillan, por muchas cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, y sustituimos la palabra. Yo no puedo tener una relación eficaz con mi papá, yo no puedo tener una relación eficaz con mi madre, yo no puedo tener una relación eficaz con Gerson Omar si yo no hablo con él. Es increíble, y Gerson está conmigo, ¿verdad? Pero es increíble que yo le diga, y él a mí me ha regañado, porque yo le he dicho por muchos años, él es mi pana, y él rápido me regaña para ti y me dice, no, yo no soy tu pana, yo soy tu hermano, pues lo conozco desde hace mucho tiempo, y nos podemos hablar de esa forma. Pero yo no puedo, si yo quiero una relación con Gerson Omar efectiva, yo tengo que hablar con él. Y número 2, yo no puedo interpretar a Gerson con mis espejuelos, con mis propios espejuelos. Yo tengo que humillarme e interpretarlo a él, el punto que él me quiere expresar a mí. Y eso es un problema de la comunicación, que queremos entender lo que la otra persona está diciendo, pero con mi propia opinión y con mi propia creencia. Y por eso mucha gente choca con la palabra de Dios, porque quieren interpretar la palabra de Dios a su propia experiencia, con las experiencias de su pasado, con lo que aprendieron en su pasado, y cuando se chocan leyendo la palabra tal y como está escrita, chocan con ella. Por eso, y estoy hablando mucho, pero antes de comenzar, muchos de nosotros, y me incluyo, leemos la Biblia como si fuera una galleta de la fortuna. Leemos un versículo, ¿me entiendes? Soy más que vencedor, gloria a Dios. Todo el mundo dice gloria a Dios. Pero si no lees el capítulo entero, ¿por qué él escribió soy más que vencedor? No vas a entender y lo vas a interpretar. Soy más que vencedor porque de camino de San Juan, estoy hablando a los que viven en Puerto Rico, de la capital de Puerto Rico, San Juan, a Caguas había un tapón increíble y tú estás orando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por un tapón. No, ¿me entiendes? Todo lo puedo en Cristo porque el que lo escribió estaba en una cárcel, porque lo escribió estaba sufriendo, porque el que lo escribió estaba siendo perseguido por el evangelio de Jesucristo, no porque estaba en un tapón. ¿Me entiendes? Lo estoy exagerando, pero muchas veces tratamos de entender la palabra con nuestra propia necesidad, y tú no puedes entender la palabra y usarla de acuerdo a tu propia necesidad. Yo no puedo leer un libro y decir, pues lo voy a utilizar de acuerdo a mi necesidad. Y vamos a entender hoy, y esto es algo bien fuerte, que hay una gran diferencia entre el crecimiento personal, que es tan famoso, no voy a decir, es tan famoso el crecimiento personal, pero algo que ha dejado de ser famoso y atractivo es la santificación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y quiero que me escuchen, va a bendecir su vida como la está bendiciendo a mí, porque mientras más repito esta palabra y estos versos, más me dejan saber que el crecimiento personal es bueno. Pero si yo no entiendo lo que es santificación y no los divido, voy a pensar que la santificación es crecimiento personal. Y la santificación es opuesto al crecimiento personal. La santificación es yo menguar para que Él crezca. El crecimiento personal es yo crecer. ¿Me entiendes? Y me estoy adelantando porque es que tengo mucha pasión por esto. Tú puedes coger seminarios de crecimiento personal y tienes que pagar por eso. Por la santificación, ya Cristo pagó el precio. Amén. Por su palabra, ya Cristo pagó el precio. Por el mensaje de las buenas noticias, ya Cristo pagó el precio. Por eso hay que tener cuidado con organizaciones que quieren cobrarme una taquilla para yo recibir supuestamente un evangelio que es crecimiento personal. En vez de llamarnos a una santificación. Juan 15, comencemos por ahí, Juan 15, el evangelio de Juan, versículo 1, y vamos a leer versículos y que sea la palabra como la mujer en el pozo que la cambió totalmente, donde Jesús le dijo
dame de beber, y ella le dijo, si tú no tienes ni con qué sacar agua. Y al final de la historia Jesús le dio de beber, pero no le dio agua normal, sino que le dio la palabra. Y le dijo, yo soy el Mesías. Y esa mujer salió transformada por la palabra que salía de dentro de Jesús. So, que nos ocurra eso, que el Señor nos llene con esa palabra y que salgamos y que tengamos pasión por la vida y por revolucionar nuestros trabajos y revolucionar nuestros vecindarios. Me salí pero me emociona la palabra. Juan 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, ¿de quién? De mí. De mí, de Jesús. Estamos conectados con Jesús, pero Él corta de mí todas ramas que no producen fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más frutos. Hay un proceso difícil que el Señor nos pasa y nos seguirá pasando, y cuando tú crees que terminaste, Él va a pasarte otra vez, y es el proceso de podarte. Si Dios no te está podando, tú no vas a echar más fruto. Él tiene que cortarte. ¿Me entiendes? Se llama prueba. Él tiene que podarte para que tú produzcas aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Los que nos poda a nosotros es el mensaje. Cuando leamos la palabra, por favor, no cojamos un versículo como si fuera una galletita de fortuna. Todo está conectado. Ustedes ya han sido podados. ¿Cómo? Purificados por el mensaje que les di. Lo que a mí me poda es la palabra. Entonces, somos vagos, me incluyo, somos vagos porque no queremos leer la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a ser podados si no leemos la palabra? Si aquí nos está diciendo que ustedes han sido podados por la palabra que les di. Y hay que seguir renovándolos, y es el proceso de santificación. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Aquí viene la explicación. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, hay que hacerle una pregunta al texto. Está hablando de que no puedes hacer absolutamente nada sin Él. Tú no puedes hacer absolutamente nada sin Él que tenga que ver con el reino de Dios. Pero hay mucha gente que está separada de Él haciendo un montón de disparates. Que parecen milagros, que parecen prodigios, que parecen y la palabra poderosa aquí es parecen. Pero si es hacer frutos del Espíritu Santo, que vamos a hablar de eso en otras clases, tienes que estar conectados a la vid. ¿Y cómo yo me conecto a Él? A través de su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Todas esas ramas se juntan para quemarse, que son las ramas inútiles, las ramas que no dan fruto. Pregunta, ¿cómo permanezco en Él? Verso 7. Juan 1, verso 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Pero no nos podemos desconectar. El verso 7 es bien clave. Y si lo pudiéramos repetir toda la noche hasta que terminemos, para que se nos meta en la mente. Por eso les digo, abran su Biblia, lean lo que estoy leyendo, léanlo conmigo. Porque es poderoso. Si ustedes permanecen en mí, ¿cómo yo permanezco en Él? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Ahora esta frase, mis palabras permanecen en ustedes, tomaron el lugar en el versículo anterior que decía, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Ahora dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, su palabra y Él es lo mismo. Yo no puedo separar mi palabra de Teddy. ¿Están conmigo? Esto es poderoso, pero es bien simple. Mucha gente quiere relación con Teddy, pero sin la palabra de Teddy.
Para ponerlo de esa forma. No, yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero adorar en la iglesia. Yo quiero diezmar en la iglesia. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero sentir los milagros de Dios. Pero su palabra, no tengo tiempo para leerla. La cuestión. Si tú quieres permanecer en Él, mi palabra permanece en ti. No hay más nada, no hay más gris, no hay más... Mi palabra tiene que permanecer en ti. Y no es la palabra que Teddy te está diciendo. Es la palabra, es la Biblia. Tú no puedes separar a Dios de su palabra. Es imposible. ¿Sabes? Son cosas que quizás con el tiempo, voy a hablar de mí para que nadie se ofenda, hemos sido tan vagos en la lectura y esperamos que un domingo o un miércoles se nos enseñe. Pero cuando vamos a las casas no tenemos discipulado o intimidad con la palabra. Y Él te está diciendo, si tú permaneces en mí, como mi palabra permanece en ti. Y pueden pedir lo que sea. Pues puedo pedir un carro, una casa. Si la palabra de Dios, la Biblia, está en ti, tú vas a pedir de acuerdo a la palabra. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y el fruto que está hablando es el fruto de la palabra. ¿Me entienden? Qué triste que en estos últimos años, mientras más predicamos sin usar la palabra, más espiritual nos perciben. Lo repito. Qué triste es que en estos últimos tiempos, mientras más te predico sin la palabra, más espiritual parezco. Utilizo un versículo y sigo por ahí para abajo. ¡Wow! ¡Qué culto más poderoso! Y no me traíste en ningún momento a Cristo. No me traíste en ningún momento a desear la santificación. No me traíste en ningún momento a separarme para Él. No me traíste en ningún momento a yo menguar para que Él crezca. En ningún momento. Evangelio de crecimiento personal. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque hay que guardar el corazón, para que tú no te creas toda doctrina que sale de todo lugar, de TikTok, de Facebook. Mientras más yo me meta en la palabra y mientras más yo te dé la palabra, más poderosa es el poder de Dios. Y lo vamos a ver, el poder de Dios está en su palabra. Lo vamos a ver. No hay un versículo bíblico, a menos que yo me equivoque, que el poder de Dios está en la profecía. El poder de Dios está en decirte tu dirección. El poder de Dios está en decirte tu nombre y tu apellido. El poder de... Y lo que vemos, me incluyo, lo que vemos es que estas maravillas y estas señales es el poder de Dios. ¡Wow! Sentiste el poder de Dios. Pero no se habló del poder de Dios, de la palabra. Y es triste. Porque mientras menos tú me hables de la palabra, menos tú me alimentas. Jesús a su discípulo Pedro le dijo, ¿me amas? Sí. Y mira cómo él conecta el amor y prueba si el amor de un líder, de un pastor, es verdadero. Si me amas, alimenta mis ovejas. Apacienta. Cuida mis ovejas. Llévalas a delicados pastos. No las lleves a ti. Llévala a mí. Está bueno, ¿verdad? Sí. Es interesante una de las preguntas que hace la Biblia y es la siguiente. Dice, ¿caminarán dos juntos si primero no se ponen de acuerdo? Y esto yo lo he leído y me lo han enseñado al respecto del matrimonio. ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Y te dan esa clase y es importantísimo que tú entiendas cuando tú te vas a casar o cuando tienes una pareja que caminen juntos y que estén de acuerdo, porque caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Pero yo siempre he visto este versículo como también será posible estar en el camino de Dios sin estar de acuerdo con el camino. ¿Entendiste eso? ¿Será posible estar en el camino de Dios sin estar de acuerdo con el camino? Yo puedo decir, yo estoy en Cristo, pero no estoy de acuerdo con la palabra. Y no estoy diciendo que tú digas, no estoy de acuerdo con la palabra en ese momento, de esa forma. Sino, si tú no la lees, tú no estás de acuerdo con la palabra. Si tú no lees, si no escudriñas la palabra, tú no estás de acuerdo con Dios.
¿Cómo tú puedes estar de acuerdo con un contrato o con un contrato verbal con Gerson Omar si no hablo contigo? Pero no estamos de acuerdo. Si yo voy a estar de acuerdo con Dios, yo tengo que leer su palabra para estar de acuerdo. Porque muchas veces en las iglesias le decimos amén a algo que no tiene nada que ver con el contrato de Dios con nosotros. Con el pacto de Dios con nosotros. Caminarán juntos. ¿Podrás tú caminar con Dios sin leer la palabra? ¿Podrás caminar tú con Dios, de acuerdo con Dios, sin escudriñar su palabra? No se puede. Si nosotros no estamos anclados en la palabra de Dios como fuente de revelación en nuestras vidas, seremos movidos por todo viento de doctrina y seremos fácilmente fascinados por cualquier cuento que suene bonito. Cuando escucho la palabra vientos, me monto en el recuerdo cuando Pedro salió de la barca. Estaban en la tormenta los discípulos y vieron un fantasma a la distancia. Habían unos vientos que venían de todos los lugares. Y eso se puede interpretar como vientos de doctrinas o vientos que te confunden. La razón por la cual Pedro pudo caminar en el agua fue porque Jesús le dijo, ven, camina, pero enfócate en mí. En otras palabras, ven, camina, pero enfócate en la palabra. Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Mientras Pedro se enfocaba en Jesús, que es la palabra, él podía caminar sobre las aguas. Cuando se empezó a enfocar en diferentes vientos de doctrina, se empezó a hundir. Y muchos cristianos, por decir cristianos, o muchos de los que están en el camino, estamos hundidos. Estamos, no estoy hablando para allá, estoy hablando estamos. ¿Por qué? Porque una vez estabas enamorado con Jesús y una vez te encontraste con Jesús y una vez seguías a Jesús y nada te desenfocaba de Jesús, de leer las escrituras, de intimar con Dios, de poner adoración, alabanza y escuchar la palabra. Pero una vez te encantaste con el mensaje lindo de prosperidad y te encantaste con el mensaje lindo del crecimiento personal y como que perdiste la vista a diferentes vientos de doctrina y perdiste la vista de Jesús y comenzaste a hundirte. Y es posible que tú y yo nos hundamos dentro de la misma iglesia. Sí, porque ahí es donde se encuentran los diferentes vientos de doctrina. Si no me estás predicando y atrayéndome las aguas, puede haber la tormenta que sea, pero atráeme a Jesús, porque Él es la palabra y la palabra es la que me va a hacer ponerme de pie sobre las aguas, sobre lo inestable. Hay muchos de nosotros que estamos inestables por nuestras emociones. Y si tú te examinas, muchas de lo que aprendemos es por emoción. Le decimos amén por emoción. Le decimos a frases que escuchamos por emoción. Vemos los TikTok y lo que nos agrada es la emoción. Vemos Facebook, Instagram y todo. Es un emocionalismo. Entonces tratamos de ¿qué? De crecer en lo personal. Y perdemos de vista que al final hay uno que nos está llamando, que está caminando sobre las aguas. Y si nos enfocamos en ese que está caminando sobre las aguas, nosotros vamos a caminar sobre las aguas. ¿Por el crecimiento personal? No, porque mi fe y mi confianza está en Cristo, que es la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Para estar de acuerdo con Dios tenemos que estar en sintonía con su palabra. Yo no se lo puedo cambiar. Yo quisiera que sonara un poquito más atractivo esto. Para mí es atractivo. Su palabra es demasiado atractiva, pero no para muchos, y vamos a ver ahorita por qué no es atractivo. La palabra o el mensaje de la cruz no es atractivo para todo el mundo. Si no estamos de otra forma, caminaremos con Él, a la misma vez podremos estar de acuerdo. Si no estamos en la palabra, no vamos a estar de acuerdo con Él. Qué triste que prediquemos y declaremos cómo podemos ser mejor versión de nosotros. Somos llamados a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, así ser como Cristo. No estamos llamados a primero. Yo no estoy diciendo que el crecimiento personal no sea malo, pero cuando es tu única fundación, estás en arena movediza. El fundamento tiene que ser Cristo. La roca en la cual la iglesia va a ser edificada es en Él, no es en el crecimiento personal de Teddy.
Yo no puedo atraer la gente a Teddy. Si los atraigo yo, perdónenme, pero es en inglés un dead end. Un callejón sin salida. Si me sigues a mí, es un callejón sin salida. Por eso apunto a Cristo, porque al que yo estoy siguiendo es a Cristo. Efesios 4, 12. Efesios 4, les voy a dar tiempo que lo busquen. Efesios 4, 12. Espero que se estén gozando. ¿Están ahí conmigo? Efesios 4:12 dice, ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes son ellos? Los pastores, pero esta responsabilidad también la tenemos nosotros. Por favor, no le den esta responsabilidad solo a los pastores. Pero Pablo está hablando aquí de los pastores y de los ministerios, pero es nuestra responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Perdón, repita eso conmigo allá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Estamos hablando hoy del proceso de formación, la santificación. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Escúcheme bien. Que seamos maduros en el Señor. Esto es sumamente importante entender este versículo 13. Todo está conectado. Pero el proceso de santificación depende no de Teddy. Aunque yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Y dedicarme todos los días a ser santificado al hombre perfecto que es Cristo. Pero la santificación y este proceso tiene que ser juntos. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira lo que dice. En la unidad de nuestra fe. No es la fe de Teddy, es nuestra fe. Eso es algo bien difícil cuando aquel está jalando para un lado, aquella persona está jalando para otra persona. Nosotros tenemos que estar en la misma fe. Nosotros tenemos que estar hablando el mismo lenguaje. Nosotros tenemos que estar enseñando lo mismo. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, siendo formados cada día. Ese tiene que ser el lenguaje, que lo que tú me enseñes, que lo que tú me hables, de lo que tú me quieras, como tú me quieras edificar, me tienes que edificar apuntándome a que sea formado a Cristo. Y el conocimiento del Hijo, que seamos maduros en el Señor. Esto es santificación, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. De la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de la medida o la estatura de Cristo. Por eso soy bien apasionado con la palabra. Porque si yo escucho un mensaje y el mensaje no me llevó un poquito a la plenitud o a la medida de Cristo, me robaste. Yo puedo escuchar un mensaje o yo puedo escuchar una charla de crecimiento personal por Facebook, o le puedo pagar a alguien, o puedo ir a YouTube, pero lo que es el altar y lo que es ir a la iglesia y compartir con mis hermanos el pan de vida, me tienes que predicar Cristo siendo formado en mí. ¿Cómo Cristo puede ser formado en mí? Ay, gloria a Dios. ¿Sabes algo que salta de este verso? Que para ser maduros tenemos que estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Para ser maduros tenemos que estar en la misma fe y en el conocimiento de Cristo Jesús. Para ser maduros tenemos que estar en la misma fe y en el conocimiento de Cristo Jesús. Para ser maduros. Para yo ser maduro, Gerson, yo, Becky, Geisha, mi mamá, mi papá, para ser maduros, los que están y son parte del cuerpo. Todo el mundo es parte del cuerpo. No todo el mundo es parte del cuerpo. Cada vez se añaden más de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero que todos los que se vayan añadiendo, estemos en una misma fe, creciendo a la estatura del hombre perfecto, de la plenitud del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito del mensaje, llamar al perdido y que cuando el perdido reaccione por el poder del Espíritu Santo que vivifica en ellos, ese querer como el hacer de acercarse a Dios, que es por Dios, porque la fe es un don de Dios,
No es de nosotros para que nadie se gloríe. Ah, yo vine por mi propia fuerza. Tú no pudiste venir por tu propia fuerza porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando Dios, por su misericordia, a través de su Espíritu, se acercó a nosotros, vivificó en nosotros esa fe, el querer como el hacer, y pudimos reaccionar a un Dios vivo, aunque yo antes estaba muerto. Amén. Y ahora el propósito es que esa persona sea moldeada, sea formada al hombre perfecto, a la estatura del hombre que es Cristo. Continuemos. ¿Con qué propósito? Quiero ser formado. ¿Por qué propósito? Hay más propósito. Hay más propósito. Entonces ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro lado, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Esta descripción que está hablando Pablo es la descripción de un bote. No vamos a estar ya en un estado inestable para que cuando tú eres formado a la imagen de la plenitud del hombre perfecto que es Cristo, tu vida de estar en un bote comienza a estabilizarse. ¿Quiere decir que no hay tormenta? No. Hay tormenta, pero como las águilas, Se mantienen. Cristo en mí me hace balancearme en medio de la Tormenta. Por eso Pablo decía, todo Lo- obra para bien para todos aquellos que están en... Puede venir la tormenta y todo qué. Incluso la águila utiliza la tormenta para subir más alto. Todo obra para bien para todos aquellos que están en Cristo. Wow. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Cuando tú estás siendo formado, y esto va para los pastores, personas como yo y como todos ustedes, tenemos que ser responsables en ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Porque si no estamos formando al cuerpo de Cristo, a la imagen de Cristo Jesús, que es como una contradicción, ¿cómo tú no vas a formar algo que es el cuerpo de Cristo? Pero muchas veces con nuestras enseñanzas deformamos el cuerpo de Cristo, porque no hablamos de él. Cuando tú formas y tú hablas de Cristo, tú estás formando a la gente, a ese hombre perfecto, y los estás estabilizando hasta en sus emociones. Poderoso. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Lo mismo. Quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte a cumplir con su función específica. Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Tú quieres ser sano? Y está hablando de la emoción. No estoy separando la emoción. ¿Tú quieres ser sano? Cristo formado en ti. ¿Tú quieres ser maduro? ¿Tú quieres ser madura? Cristo formado en ti. ¿Tú quieres estar estable en tu vida? Cristo formado en ti y en mí. ¿Tú quieres funcionar en el ministerio? Cristo formado en ti y en mí. Filipenses 3:13. Yo vi insinuar que ustedes lo están buscando. Gloria a Dios, se ve que se están gozando como yo. Y cuando el Omar lo tenga, pues. Filipenses 3:13, él se ríe porque está buscando en el índice. Pero está bien, no hay problema, eso, muchachos. Sí. Filipenses 3:13, amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Qué es lo que está tratando de alcanzar? El ser formado a la imagen del hombre perfecto que es Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nadie lo ha alcanzado. Nadie lo ha alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo. Todo es en Cristo. El premio que yo anhelo es Cristo. El premio que yo quiero es Cristo. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás son juguetes, todo lo demás es... Yo lo que quiero, mi premio es Cristo. Aquí no lo escribieron. No confundamos crecimiento personal con santificación. Crecimiento personal es bueno. Es invertir en uno mismo para mejorar uno mismo. Pero la santificación es despojarse del yo para que Él crezca más y más en mí. Son diferentes. El crecimiento personal tú pagas por él. Pero el mensaje de Cristo ya fue pagado. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Por el mensaje de las buenas noticias no hay que pagar. Yo no sé por qué cobramos. Sorry. Perdón. Está pago, está pago. Si quieren una clase de crecimiento personal, pues está bien, pero el mensaje de la cruz es gratis. Juan, hablando sobre Jesús, dijo sobre Juan, nadie ha existido más grande que este. Jesús dijo sobre Juan, nadie ha existido más grande que este. Y no hizo ni un milagro. ¿Tú sabes por qué era el más grande? Porque Juan 3:30 dice, Juan 3:30, el Evangelio de Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Lo repito porque ese mensaje no se escucha mucho. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Para que la gente cuando me ve en la calle, cuando me ve en el trabajo, cuando vean el Teddy que se enojaba, cuando veían el Teddy, tú sabes, yo he hecho unas animaladas en el trabajo y el que está ahí se está riendo porque él sabe cómo yo era en la escuela y no estoy diciendo que era lo más malo del mundo, pero sí, y me daban, mi mamá, vamos a hablar, mami está escuchando, me daban unas rabietas con mami increíbles, ¿me entiendes? Teddy tiene que menguar para que él tenga que crecer. Yo no puedo crecer al mismo tiempo que él está creciendo en mí, eso no es posible. La gente quiere mejorarse ellos mismos, crecimiento personal con Cristo, ayudándolo a crecer ellos mismos. Ese no es el evangelio. El evangelio es, tú mengua y Él crece. Para que la gente cuando te vea dice, es imposible que ese esté. Yo conozco las animaladas que te ha hecho. El que me conoce dice, no cualifica. Gloria a Dios que piensas así de mí, porque esa es la verdad. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. La razón por la cual estoy aquí tiene que ser Dios. Y es más personal. Si mi mamá está viendo esto, tiene que decir, tiene que ser Dios. Va a decir, su mamá siempre, las madres los ven a uno siempre bien, pero ella sabe lo malcriado que era, ¿me entiendes? Tiene que ser Dios. Y el mensaje de la cruz, cuando tú llegas a la cruz y la gente te ve en el trabajo y la gente te ve en el Walmart y la gente te ve, dice, ese no era él. Algo tuvo que pasar. Este era el ciego, pero ahora ve. Y que causen ellos la pregunta, ¿cómo es que tú ves ahora? No sé cómo, pero aquel me dijo que fuera a la piscina y me limpiara los ojos y ahora veo. El apunte siempre tiene que ser Jesús. La gloria siempre tiene que ser a Dios. En todo. Si hay un poquito de mí, seguiremos menguando. No pienso que lo he alcanzado todo, dice Pablo, sino que prosigo a la meta. ¿De qué? De él seguir creciendo como Juan decía. He tomado clases de crecimiento personal y especialmente me gusta mucho John Maxwell. Y no hay nada malo de eso. Pero la bendición es grande cuando tú tienes una persona que te está ayudando en una clase de crecimiento personal con el fundamento de Cristo. Diciéndote, tú puedes crecer tú puedes crecer personalmente todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes una vida en Cristo vas a seguir cayendo.
Vas a seguir en un high, como le dicen, un high, y después vas a seguir cayendo. Pero si tú quieres crecer y tú quieres mejorar tu vida, tú tienes que menguar para que Cristo sea formado en ti. Proceso de santificación. Más bien, cualquiera que anhele ser grande, mira lo que dijo Jesús, cualquiera que desee ser grande entre nosotros, tiene que ser un servidor. Cualquiera que desee ser grande entre nosotros tiene que ser un servidor. Y el que anhele ser primero entre nosotros deberá olvidar su vida y ser esclavo de los demás. Mateo 20, 26 al 27. Hago pausa porque no es lo que se predica. Hago pausa porque no es lo que se enseña. El que anhele obispado, el que anhele pastorado, la esclavitud es en una forma buena, no es esclavitud de chains, ni de cadena, ni nada de eso. Es que tú tengas una toalla todo el tiempo y una vasija con agua para estar dispuesto a lavar pies. Ese es el llamado de un pastor. Y así alimentar las ovejas a que sean formados a la imagen de Cristo Jesús. Qué rico, qué lindo es un ministerio así. Ese es el diseño de Dios. Que nosotros todos, no el pastor, todos nosotros estemos dispuestos a toda persona que esté lista a aceptar este evangelio de Cristo, que estemos dispuestos a limpiarle los pies, que estemos dispuestos a lavarlos, que estemos dispuestos a restaurarlos, que estemos dispuestos a ponerlos en el lugar donde el Señor nos ha puesto a nosotros por gracia, y así dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Qué lindo. El peligro de no intimar con la palabra es que escuchamos frases fuera de contexto, como hemos sido justificados delante de Dios, y creemos que ya no tenemos que cada día ser intencional con la santificación. Nos ha pasado a todos. Ya tú estás acepto en el amado. Pues no tengo que hacer más nada. Ya yo soy justificado en Cristo. Pero ahora es el proceso de santificación. Un proceso de separación. Un proceso de dedicación. Este vaso es un vaso normal. Si este vaso yo lo dedico al tabernáculo, vamos a hacer ese ejemplo. Si este vaso yo se lo doy a Gerson, que es el sacerdote del tabernáculo, cuando se lo doy a él, este vaso es un vaso santo. ¿Por qué? Porque ahora el propósito del vaso o la función del vaso cambió. Ahora es un vaso para honra y ser servido en el tabernáculo. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y ahora la función de nosotros no es andar en tinieblas, sino es continuamente caminar en la luz. Proceso de santificación. Es ser como Cristo. La meta es Cristo. Y Él siendo formados en nosotros. Qué poderoso. La meta es Cristo y Él siendo formados en nosotros. Pablo tenía de qué enaltecerse. Si Pablo tenía algo, en Puerto Rico se dice de guillarse. ¿Hay otra palabra? Jactarse. Pero en Puerto Rico guillarse. Les voy a decir de las cosas que Pablo se podía jactar. ¿Ok? Filipenses lo dice. ¿Ok? Filipenses 3, verso 5 dice: fui incircuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Esta versión es Nueva Traducción Viviente. Y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, de la ley, fariseo de fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obediencia de la ley de pie de la letra. Él tenía de qué jactarse, él tenía de qué guillarse, él tenía de qué ser orgulloso.
Verso 7. Fronto. Antes creía que todas esas cosas eran valiosas. ¿Por qué ahora esas cosas no son valiosas? ¿Por qué ahora seguir la obediencia de la ley no es valiosa? ¿Por qué ser parte de un grupo élite de los fariseos no es valioso? ¿Por qué ahora el ser fariseo de fariseos? ¿Por qué ahora ser de la tribu de Benjamín? De la tribu de Benjamín, hello. ¿Por qué ahora yo estudié bajo los pies de uno de los maestros mejores que había existido, que era Gamaliel? ¿Por qué ahora esto no lo toma como algo valioso? Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Él no está diciendo aquí, nada se compara con las bendiciones de Dios. Nada se compara con ser bendecido por Dios. Nada se compara, nada se compara con el valor de conocer a quién es Cristo. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Lo que todo el mundo estimaba en el versículo 5, 6, todas estas posiciones y todos estos reconocimientos, porque los fariseos no se veían como nosotros lo sabemos, porque sabemos la historia ahora, que eran personas pues que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios. Pero esas eran posiciones que la gente anhelaba, que alguien los escogiera, un fariseo los escogiera para enseñarle. Eso que todo el mundo anhela, él lo toma como basura para ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Que sea ese el mío, que sea ese mi pasión, Señor. Que mi pasión sea esa. Llegar, el querer ser uno contigo, Señor. Él no dijo, ya yo soy uno con Cristo, ya llegué. No, Él lo dijo, no lo he alcanzado. Mi anhelo es todos los días ser uno contigo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero conocer a Cristo conectado y conocer ese poder que lo levantó de la muerte. ¿Tú quieres conocer el poder de Dios? Conócelo a Él. Conoce su palabra. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de entre los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero si sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, sigo adelante todos los días a fin de hacer la mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. La razón por la cual Cristo me hizo suyo es para ser como Él día tras día, día tras día. Santo Dios. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido mi pasado y fijo la mirada en lo que tengo al frente, verdaderamente libertad. Ay, Padre, verdaderamente, ¿tú sabes lo que es verdaderamente libertad? Que tú puedas olvidarte de tu pasado y mirar hacia el frente. Eso es libertad. Olvidarte del error del pasado y mirar hacia el frente. Olvidarte de la cabezonada que hiciste en el pasado y mirar hacia el frente. Olvidarte que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana te abandonaron, tu esposo, tu esposa te abandonaron, nadie está ahí por ti. Eso es verdadera libertad, en tu enfocarte a lo que tienes al frente. Cuando no eres esclavo del pasado, cuando el ayer no te controla, tú eres libre. ¿Cómo soy libre? Y así, verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial en el cual Dios nos llama por medio de Cristo. Hay un problema grave. Sin el mensaje del Evangelio, lo cual es el poder de salvación, no existe el acceso al Padre.
sin el mensaje del Evangelio, sin la palabra de Dios, verdadera, pura, así como es, poder de Dios, no tenemos acceso al Padre. Y hay muchas personas que parecen creer en Dios y la palabra del Evangelio le parece locura o le parece tonta o sin sentido. Te tienes que examinar. Yo me examino siempre. Te tienes que examinar. ¿La palabra del Evangelio para ti es tonta, es locura o es sin sentido? Quizás no lo digas de esa forma, pero cuando te predican de Jesús, cuando te predican de la cruz, cuando te predican que tú eras un pecador y Él, que no era pecado, que no era pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros ahora estemos frente a Dios justos. ¿Eso no te hace sentido? No hace sentido. Pero a través del Espíritu Santo que es depositado en nosotros, podemos recibir ese regalo. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Puede haber gente que vaya a la iglesia todos los domingos y cuando escuchen la palabra de la cruz les aburre. Cuidado. Eso es señal que va rumbo a la destrucción. No estoy predicando ni estoy añadiendo nada. El mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Tú puedes ir a la iglesia miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué te causa cuando te hablan de la cruz? ¿Qué te causa cuando te hablan de Jesús? ¿Qué te causa cuando te hablan de lo que Él hizo por ti? ¿Qué te causa cuando te hablan que el Espíritu de Dios mora en nosotros y ahora estamos en un proceso de santificación? ¿Qué te causa que a través de Él fuimos salvos por un don, un regalo que Dios nos dio por la fe que se nos fue dada para que nadie se gloríe? ¿Qué te causa? No, para mí eso es algo como que ridículo. Examínate, porque vamos camino a la destrucción. Pero nosotros que vamos en el camino de la salvación sabemos que es poder mismo de Dios. Tengo que hacer pausa porque muchas veces confundimos el poder de Dios con una profecía. Y si la profecía nos lleva a la palabra de Dios, no es poder de Dios, es un encanto. Y el encanto fascina a la gente. El poder está en la palabra de Dios. Si tú me vas a profetizar, profetízame la palabra de Dios, para que veas cómo el poder de Dios se mueve. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas? Hay personas que cogen este verso y lo cogen solo y dicen, yo no tengo que estudiar la Biblia, porque todo viene a través del Espíritu Santo. Esto está hablando de la filosofía humana. La palabra hay que escudriñarla. La palabra hay que meterse y escudriñarla. La palabra es un tesoro que hay que buscarlo todos los días, como una perla que fue hallada y se vendió todo para buscar este tesoro. Este tesoro hay que buscarlo intencionalmente todos los días. ¿Para qué? Para ser formados de acuerdo al hombre perfecto. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a aquellos que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales. No me voy a parar ahí. Me paro. Hay muchas personas que piden señales en vez de la palabra. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los gentiles que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos a Cristo, que fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen, son puras tonterías. Si no es la misericordia de Cristo cambiando la disposición del corazón de cada persona, nunca llegaremos a Él. Esto es por gracia. Y tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ser intencional con la vida que todavía no han llegado a Él y orar, Señor, cambia la disposición del corazón, vivifica ese corazón para que pueda reaccionar a un Dios vivo, a un Dios justo, a un Dios de amor. Verso 24 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana.
poderoso. Poderoso. Son las 25, so voy a adelantarme un poco, porque quiero terminar con un pensamiento que un amigo mío y pastor me compartió y me voló completamente la mente. Pero voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:13 y dice: en cuanto a nosotros no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los escogió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu Santo. No vino de hombre, vino mediante el Espíritu Santo, quien los hace santos. Y por creer en la verdad, Él los llamó a salvación cuando les anunciamos las buenas noticias. Cuando le anunciamos las buenas noticias. Ahora pueden participar de la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos olvidemos que participamos de la gloria de Jesucristo por causa del Evangelio. Wow. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y lo gritamos. Pero ese versículo 28, si no vamos a Romanos 8 y lo entendemos desde el 26, lo vamos a sacar fuera del contexto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces están manejando sobre la carretera y se te explota una goma, entonces Dios no está orando. Todo obra para bien. Pero ¿cuál es ese todo? Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Eso no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos de acuerdo a la imagen de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque no sabemos lo que podemos pedir, que lo decía el versículo 26, dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya hay un grupo selectivo, los que son llamados, ¿ok? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos, aquí viene el propósito, conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuántos versículos diferentes hemos escuchado y tienen todos que ver? Para ser formado a la imagen de Cristo. Todo obra para bien. ¿Para qué? Para que tú seas formado a la imagen de Cristo. Todo obra para bien. Esa casa es mía. Si lo quieres hacer, no te juzgo, está bien. Pero para mí, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien. No importa lo que el enemigo quiera hacer. No importa los planes que tengan allá. Todo va a obrar para bien. ¿Qué es lo que va a obrar? Que Cristo sea formado en mí. Para que sea el primogénito, Jesús, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos en esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Dios está con nosotros ¿en qué? ¿En qué Dios está con nosotros? En que tú seas formado a la imagen de Cristo. Pero lo usamos que Dios, ¿qué me va a pasar a mí si Dios está conmigo? Nada malo me va a pasar. No es eso. Todo obra para bien. ¿Ok? ¿Y o qué pues diremos? Si Dios está con nosotros, ¿en qué asunto Dios está con nosotros? En que su Hijo sea formado en ti. En ese asunto, todo obra para bien. Todo obra para bien. Voy a terminar con esto. Y es el siguiente pensamiento. Y voy a terminar con otro pensamiento del pastor Paul Saavedra. Y espero que lo apunten si pueden apuntarlo. El ego y el orgullo no me permiten crecer. Cuando tú tienes tu ego y tu orgullo bien trepado y Cristo quiere ser formado en ti, los dos chocan. Porque el ego nunca quiere ser el segundo lugar. El ego siempre quiere. Por eso el peligro del
el crecimiento personal sin Cristo. Porque cuando tú quieres crecimiento personal en las iglesias, tú levantas el ego de la gente. Y Él no nos está llamando a eso. Él nos está llamando a que Cristo sea formado en nosotros y que en nuestra mente todos los días esté el versículo que dijo Juan en 3:30, que dijo: yo tengo que menguar para que Él siga creciendo. Mira lo que dijo Paul Saavedra, pastor en mi iglesia, que se lo dije, tengo que repetirlo 1000 veces para que esto me llegue adentro. Y termino. Ninguna inversión de las cosas que puedan mejorar nuestra vida, ninguna inversión de las cosas que puedan mejorar nuestra vida puede ir por encima de las cosas que me puedan acercar a Dios. Ninguna inversión de las cosas que puedan mejorar mi vida pueden ir por encima de las cosas que me puedan acercar a Dios. Nada que mejore mi vida puede ir por encima de la carrera que estoy corriendo, que me acerca más a Cristo y que Cristo sea formado en mí. ¡Wow! Amantísimo Padre, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por este momento de instrucción en mi vida. Gracias porque el enfoque eres tú, Señor. La gloria es tuya, Señor. El reconocimiento es tuyo. Espero que cada uno de los que van a ver este mensaje, Señor, vean que el enfoque eres tú. Que lo que yo estoy haciendo también ellos lo pueden hacer abriendo tu palabra y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que los guíe, que les enseñe. Yo no soy más que nadie. Como decía Pablo, quizás soy de los peores, de los que no cualificaban. Pero aquí estoy. Que yo siga menguando y que tú sigas creciendo. Que nunca me avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Padre Celestial, si te concede, Señor, y yo sé que es tu voluntad, que alguien escuche estas buenas noticias, que no es por nuestra fuerza, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario. Que aquel que no conoció pecado, lo hiciste pecado por nosotros. Y ahora nosotros podemos estar delante de ti, justificados. Y todo lo hiciste por amor, porque de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo, para que todo aquello que en Él cree. Si tú crees en este momento, es tu momento. Si tú crees que Él murió en la cruz, si tú crees que no podías alcanzarlo en tu propia fuerza, y por eso envió a su Hijo, y murió y resucitó al tercer día, y Él está sentado a la diestra del Padre, porque la tumba está vacía. Esas son buenas noticias. Porque si la tumba está vacía, quiere decir que si ponemos nuestra confianza en Él, nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo. Y ahora empieza el proceso de santificación. De yo menguar para que crezca Él. Que no pierda eso. Lo hago personal, que no pierda eso. Yo seguir menguando para que tú sigas creciendo. Bendigo la vida de cada persona que está en este live y las personas que lo van a ver, las personas que lo van a compartir. Señor, no sé lo que estén pasando ellos, pero tú sabes todas las cosas. Si me rescataste a mí de la depresión, si me rescataste a mí de mis fracasos y me hiciste olvidar el pasado porque dijiste, he aquí,
yo hago las cosas nuevas. Tú también lo puedes hacer con ellos. Paz. Declaro paz en medio de la tormenta. No declaro que te saque de la tormenta. Declaro paz, estabilidad en medio de tu tormenta. Para que seas como las águilas. Para crear en ti resistencia y disciplina. Bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Y declaro que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Y estas cosas las oramos en el nombre, sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Los bendigo. Sé que había mucha gente en el live. Les agradezco. Espero que hayan abierto sus Biblias. Repasen lo que se